Honramos la palabra del Señor, honramos al Señor de la palabra. Leyendo Génesis 44, 18 al 28. Amén. Dice, entonces Judá se acercó a él, o sea a José, y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda su enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermanos? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráemelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros le respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque convencido estoy que el ambiente, el entorno es perfecto para que tú nos hables. Esta mañana hay corazones expectantes, hay almas, Señor, sedientas de tu palabra. Y tú has dicho, Señor, que serás como agua para el sediento y como pan para el hambriento. Bendícenos esta mañana. Tu palabra corra, Señor, como un río en medio de nosotros. Y tu Espíritu Santo ministre las vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a predicar un sermón que se llama Los procesos de Dios, el caso de José. Los procesos de Dios, el caso de José. En lo que acabamos de leer, esos 10 versículos que acabamos de leer, 13 veces, oiga bien, en 10 versículos, 13 veces, Judá se refiere a José o se dirige a José reconociendo el señorío de aquel gran hombre de Egipto. Claro, él no lo conocía. Él no conocía delante de quién estaba. Y no es lo que Dios les había dicho 20 años atrás, por medio de una revelación. Pero lo que pasó, hermanos, entre la revelación, cuando José se reveló a ellos, allá en el campo donde estaban cuidando las ovejas. Ellos eran pastores transhumantes, así se llama. Pastores transhumantes son los que no tienen tierra, sino que andan con las ovejas en varios sitios. Por eso es que cuando la segunda vez el padre Jacob mandó a José a buscar a sus hermanos, él anduvo preguntando dónde estaban, porque no pastoreaban en un solo lugar, sino donde había pasto. Entonces, si vemos la historia, hermanos, si vemos el comienzo de la historia de José, vamos a ver los procesos de Dios y vamos a ver cómo los enfrentó José. Nos vamos a ir al capítulo 37, o sea, cuando comienza verdaderamente la historia de José. Y vamos a leer del verso 3 al verso 10. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, casi era como un nieto, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente, nunca se referían a él pacíficamente, sino así golpeado.
fuerte. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, verso 8: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos tú, yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Aquí comenzó todo. Los sueños de un adolescente, de un joven de 17 años, sueños puestos por Dios. En ese momento ni él ni los hermanos lo entendieron, pero los sueños eran puestos por Dios. Entre Génesis 44, el primer pasaje que leímos, y Génesis 37, el que acabamos de leer, hay un tremendo contraste, pero es la misma persona. Aquel que en Génesis 44 es tan importante como el faraón, aquel de quien todos se postran y todos le llaman Señor, mi Señor, y que la vida estaba en la mano, es el mismito jóvenes. Pero claro, no parece la misma persona. En Génesis 44 vemos a un hombre importantísimo, el segundo después del rey. Pero en Génesis 37 vemos a un jovencito soñador, lleno de ilusiones, en medio de unas circunstancias que no daban para soñar. El Judá que habla en Génesis 44, diciéndole: mi Señor, tu siervo, hable mi Señor, perdone mi Señor, mire que aquí tus siervos, mi Señor. Ese Judá es el mismito Judá que 20 años atrás tuvo la brillante idea de venderlo como esclavo. Tirémoslo en una cisterna, en un pozo, que se ahogue en el pozo. Pero resulta que el pozo estaba vacío. Entonces, al ver que no se murió, ¿y ahora qué hacemos? Lo vendieron. Ay, ¿qué le vamos a decir a mi papá? Quitémosle la túnica, esa túnica de colores, matemos un cabrito, envolvámoslo en la sangre del cabrito, llegamos de mi papá y le decimos: papá, esto fue lo que quedó, suponemos que este es de tu hijo. Y usted conoce la historia. El papá se puso a llorar, hizo luto por mucho tiempo por causa de su amado hijo José. Ese es el proceso, hermanos. Y de eso quiero hablar hoy. Y vamos a ir viendo varias etapas. La primera etapa es la oposición y el aborrecimiento que José recibe de sus hermanos. ¿Por qué lo aborrecían sus hermanos? Porque le iba bien. Y sus hermanos no podían ver ojos bonitos en cara ajena. Sus hermanos eran envidiosos. José era un jovencito diferente de ellos. Caminaba diferente, hablaba diferente, soñaba diferente. Y lo aborrecían porque soñaba. Y donde ellos vivían y en la familia que estaban, era prohibido soñar. En las circunstancias donde ellos estaban, eran prohibidos los sueños. Había que agachar la cabeza y había que seguir cuidando ovejas. Había que agachar la cabeza y había que seguir viviendo en aquellas circunstancias duras y difíciles. Pero había un jovencito que soñaba y lo aborrecían por soñar. Simplemente por eso.
No lo quería nadie porque el Señor, ahí viene el soñador, ¿ve? Hasta se burlaban de él. Y el aborrecimiento iba increciendo, cada vez lo aborrecían más, de acuerdo a lo que leímos. Entonces la primera etapa del proceso de José es la oposición y el aborrecimiento. La oposición de los demás, pero no suele haber una simple oposición. Es una oposición que llevó al extremo que no solo lo apartaron, solo lo excluyeron. Yo me los imagino a ellos, el grupito allá platicando, y cuando José llegaba, nadie hablaba. Ah, sí, y el José, un adolescente, quiere tener comunión, pero sus hermanos lo excluían de las pláticas. Me imagino que se iban a bañar al río, pero no llevaban a José. Me imagino que hacían planes de fin de semana, pero excluían a José. Pero luego no se conforman con eso. El odio era tan grande que sus hermanos decidieron matarlo. Pero no, mejor tirémoslo al pozo. No había agua. Entonces, ¿qué hacemos? Vendámoslo como esclavo. ¿Y qué le vamos a decir a papá? Pues que una fiera se lo comió. Nosotros llevémosle esta aborrecible túnica con que mi padre lo quiso distinguir de nosotros, untada de sangre, y digámoslo que una fiera se lo comió. Todos aplaudieron y dijeron, excelente plan, Judá. Y eso hicieron. Hubo duelo, hubo luto en la casa. Aquellos 11 hermanos soportaron el dolor de su papá, porque el odio era tan grande, odiaban al soñador al extremo de que soportaron el luto por la muerte, entre comillas, del soñador. Segunda etapa entonces, la exclusión y el peligro. Ahora veamos la tercera etapa. La tercera etapa se llama la tentación. Resulta que llega el muchacho a Egipto. Egipto en ese momento era, digamos, la nación poderosa, y había venta de esclavos. Las caravanas venían, algunas veces las caravanas, como en este caso, compraban esclavos para revenderlos, pero en algunos casos los secuestraban, en algunos casos atacaban las familias para robarse jóvenes, hombres y mujeres, y se los llevaban al mercado de esclavos. En el mercado de esclavos los exhibían semidesnudos para que vieran, bueno, tapadas las partes íntimas, para que vieran la musculatura, la salud. Subían los precios, era como una subasta. ¿Cuánto das por este? ¿Cuánto? Queremos $20,000 por este, o de 10,000 o $1,000, lo que sea. ¿Quién da más? Subía el que estaba interesado, empezaba a verlo, le tocaba, lo miraba, a ver si estaba alguna enfermedad, si estaba pálido, pero claro, José, robusto, un muchacho de buen parecer, guapísimo, y solo lo pudo comprar el capitán de la guardia del rey. O sea, está hablando que era un esclavo caro. El capitán de la guardia del rey, llamado Potifar, lo compra y se lo lleva a su casa. Aquí aparece una frase que recorre el resto de la historia de José. Y dice, mas Jehová estaba con José. Esa presencia de Dios en la vida de José hacía que José fuera prosperado en todo lo que hacía. Mas Jehová estaba con José, y todo lo que José hacía prosperaba. No prosperaba José, prosperaba el dueño de José. Pero claro, el dueño, al ver que todo salía bien, llovía cuando tenía que llover, hacía sol cuando secaban los granos, no se les mojaban los granos al momento de secarlos, había amenaza de lluvia, en todas partes llovía, menos donde José estaba secando sus granos. Había verano y no llovía, excepto en los sembradíos de Potifar, porque José los cuidaba. Finalmente Potifar se dio cuenta
Y dijo, este joven no es cualquier cosa. Este joven tiene una presencia de Dios, lo voy a poner de jefe. Y lo puso de gerente de todas sus empresas. Él en ese momento es el gerente de todas las empresas y su amo se volvió muy rentable. Pero José no solo era atractivo ante los ojos de su jefe, sino ante los ojos de la jefa. Y la esposa de Potifar se enamoró de él y empezó a acosarlo. Empezó a darle un acoso, pero un acoso bien fuerte. José resistió todo el acoso. La rechazó una y otra vez. Al final le puso una trampa. Lo llamó a su habitación y lo quiso agarrar a la fuerza. José le dejó la ropa en sus manos y huyó, con tal de no, dice la Biblia, ofender a su Dios. Aquella mujer despechada entonces lo acusa de algo digno de muerte. José era digno de muerte según la acusación de la esposa de Potifar, porque un esclavo no tenía derecho ni siquiera de mirar cara a cara a su jefe o a su jefa. En este caso José lo llamaba a la jefa y tenía, mande señora, mande jefa. No podía ni siquiera. Esa era la condición de un esclavo. Y ella lo acusa entonces de que la quiso violar. José había cometido un delito digno de muerte. Me imagino, dice que se indignó capturaron a José, José huyó, lo capturaron, lo llevaron a Potifar y entonces está la palabra de la esposa de Potifar y la palabra de José. Seguramente Potifar algo sabía que su esposa no era como muy buena ficha y por eso decidió, en vez de matarlo, mandarlo a la cárcel. Entonces allí viene la cuarta etapa del proceso de José, que se llama la injusticia. Porque José fue a dar con todos sus huesos a la cárcel injustamente. Él no había cometido aquel delito. Y él se defendió como pudo. José pasó de un día a otro a ser gerente general de Potifar Industrias SDRL a ser un preso. Inocente. Toda aquella empresa, toda aquella Potifar SDRL y sucesores, a saber cómo se llamaría, ahora el hombre está preso. Hermanos, la cárcel es la cárcel. Por favor, no nos pongamos románticos. Si usted ha ido alguna vez al presidio, usted sabe cómo son las cárceles. La cárcel es la cárcel. Eso es nosotros, siempre digo esto, nos ponemos románticos, ay, qué lindo José en la cárcel. No, hermanos, no era lindo, era horrible. Lo que a José le esperaba era podrirse en aquella cárcel. No había forma de que José saliera de esa cárcel. Pero ¿qué resulta? Mas Jehová estaba con José. Leamos Génesis 39, 21 al 23. Dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? No les escuché. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En la cárcel, prosperado en la cárcel. Me imagino que tenía una habitacioncita ya un poquito más decente y el jefe de la cárcel descansaba en aquel buen administrador de la cárcel. Las cárceles, hermanos, son unas comunidades bastante complicadas porque está llena de gente, y más en el caso de esta,
que era la cárcel de los siervos del rey. Entonces allí se manejaba mucho dinero. El jefe de la cárcel puso en manos de José la compra de la verdura, la compra de la comida para los presos, puso en manos de José todo lo que era la administración de la cárcel. Pero que estaba preso, estaba preso. Pasó de gerente de Potifar SDRL a jefe de la cárcel. O sea, es algo terrible lo que había pasado. ¿Me siguen hasta aquí? Estamos estudiando el proceso de José. De ser aborrecido a ser excluido y vendido, perdón, a ser excluido y casi muerto, al final vendido como esclavo, a pasar por la tentación grande, lo que significaba una relación con la jefa. Para José le cambiaba la vida, pues, porque era la jefa, o sea, la esposa del jefe. Pero no aceptó, termina en la cárcel. ¿Y luego qué resulta? La siguiente etapa, la quinta etapa en la historia de José, y es la angustiosa espera. Leamos en el capítulo 40, Génesis 41. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo y conoce más de Ministerio Dios es Bueno.